Las 17 horas con 34 minutos. Gracias, amigas, amigos, por mantenerse en nuestra sintonía. Les invitamos a continuar escuchándonos a través de nuestras frecuencias abiertas y también observándonos, viéndonos a través de nuestras redes sociales. Agradecemos también la presencia del economista Santiago García, con quien vamos a dialogar acerca de la baja crediticia de nuestro país. Economista García, bienvenido, muy buenas tardes. Primeramente queremos que por favor nos comente algo que nos dejó bastante preocupados. Usted a través de su red social le advirtió al país de la eliminación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y nos dice que consta como compromiso gubernamental en el marco de la cooperación con Ecuador 2019-2023 del Grupo Banco Mundial la eliminación gradual del Banco Estatal de la Seguridad Social. Grave esta advertencia, señor economista. Gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Sí, la verdad es que al revisar un documento que se llama Las políticas y compromisos con el Grupo del Banco Mundial, encontramos que en la parte financiera se habla de la necesidad de eliminar al banco del BIES, al BIES como se lo conoce comúnmente, porque adolece una serie de fallas que en realidad uno debe discutir a profundidad. Existen fallas, pero me parece que el país debe debatir mucho más. Y no creo que sea cuestión de desaparecer al BIES. Me parece que ese no es el camino correcto. Entonces, en redes sociales, luego de leer este documento, no es un comentario mío casual, es un comentario hecho en función de un documento oficial. ¿Qué dice el documento oficial? Señores, creemos que es mejor que no funcione el BIES, sino que mucho de los que hace el BIES puede hacer a través del sector privado. Me parece que ese es un debate interesante porque también, recordemos, fin de semana salieron unas notas periodísticas en donde se daba cuenta que la tasa de morosidad del BIES no era del 6%, sino que estaba llegando casi al 10%, es decir, de cada 100 dólares prestados, 10 dólares hay de morosidad. Claro. Para dar una idea, los datos que tenemos de la morosidad en el sector privado aproximadamente es un 3%, un 4%, y el BIES tiene el 10%. También sabemos que no es muy confiable su contabilidad, no está auditada la contabilidad, los sistemas financieros al parecer no muestran ni reflejan toda la actividad operacional del banco. Entonces, yo creo que no hay que cerrar los ojos. Yo creo que, al final mi comentario es que debe revisarse esto bien, pero no pasa por la eliminación. Es que para mí lo uno nos lleva al otro. Claro. Entendemos que hay problemas, sabemos que se ha politizado también de alguna manera las decisiones del banco. Siempre ha habido la necesidad de los gobiernos de buscar recursos del BIES para, por ejemplo, colocar los papeles del Estado. Eso está ahí. Pero pensar en que se elimine y no tengamos la posibilidad de un debate amplio, me parece y le agradezco por la pregunta, me parece que hay que advertir a la opinión pública y dispuestos, quizás nos podamos concentrar en otro programa. Claro. Me parece que es fundamental ese debate. No puede pasar eso. O sea, uno dice, bueno, entonces desaparece y se quita y el esfuerzo que se ha hecho por construir un banco que maneja los ahorros de 3,4 millones de afiliados que somos a la seguridad social. Una gran cantidad de dinero que podría ir a las arcas de los bancos privados. Yo creo que el sistema bancario ya tiene ¿cómo diría concretamente su target, porque parte de nuestros sueldos, los ingresos, lo tenemos en el sistema financiero, ¿no? Sí, yo tengo un librito que publiqué el año anterior que se llama Una agenda para la inclusión financiera, y lo que encontramos es que de 100 dólares aproximadamente la banca pública entrega 6 dólares en crédito. De 100 dólares 6, es poquito. Claro. Y es un poco más la banca a través del BIES, que entrega más o menos, pero ya ubicándose en materia sobre todo de crédito hipotecario, más o menos entrega el 10% del movimiento total. Claro. Ergo, el 90%, gran parte, un 80%, unas 3/4 partes del crédito en el sector privado. Entonces me parece que lo que hay que hacer es
las cosas no hacerlos con apuro, no hacerla pensando en un gobierno. Yo creo que hay que pensar en el país, hay que pensar en los dueños del BIES, que somos los afiliados, como digo, son aproximadamente 3,5 millones, son nuestros ahorros, de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio. Entonces hay que poner sobre la mesa. Lo otro, no pasa nada, mire, es que el BIES sigue. No. Acabo de dar muchas de las falencias que están ahí, que los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo lo identifican y dicen, aquí hay problemas, señores, usted que busca un ajuste, usted que me pide ayuda, dice el FMI, el Banco Mundial, que yo tengo un programa crediticio con usted. Bueno, resuelve estos problemas, ¿no? Claro. Y encuentro el compromiso, bueno, mejor sería eliminarlo. Yo lo que digo es, sobre la mesa de negociación y conversación con la opinión pública, creo que hay que buscar alternativas para el BIES. Muy bien, economista. Vamos con lo de la rebaja de la calificación de riesgo de Ecuador. Hemos visto nosotros durante todos estos días que esta agencia Moody's rebajó la calificación de riesgo del Ecuador. Muchos no entendemos lo que eso significa, solamente vemos ahí y que dice que rebajó la calificación de riesgo del Ecuador, pero economista, para que la gente entienda, ¿qué significa esto de rebajar la? Correcto. Vamos por partes. Entonces, las personas tenemos un score bancario, se llama, un score, un expediente, ¿no es cierto?, una calificación de nuestro riesgo crédito. Usted, yo, las personas que amablemente nos escuchan, tenemos en términos generales un score bancario, es decir, ¿cuál es nuestra solvencia para asumir responsabilidades y pagos que debemos hacer frente a nuestros compromisos? Entonces, todos tenemos una medición de nuestra solvencia, llamémoslo así. Entonces, a nivel internacional hay estas calificadoras de riesgo, todas transnacionales, sí, como Moody's, como la JP Morgan en Estados Unidos. Hay unas 4 o 5 calificadores de riesgo. Una de ellas dice muy bien: nosotros nos vamos a especializar en calificar el riesgo de que un país pague o no pague su deuda externa. Exclusivamente queremos medir, igual que se me mide si usted va a pagar su cuenta, en su cuenta, ¿no es cierto?, de la tarjeta de crédito, puede o no pagar. Entonces, acá Moody's se ha especializado en calificar la deuda soberana, es decir, país tiene deuda interna y externa, sobre todo deuda externa, la emisión de los bonos, ¿no es cierto? Entonces, nos califica. La tendencia que estábamos llevando, yo tengo registrado, la calificación era B3 estable al 23 de noviembre del 2016. Es decir, es una calificación que dice, bueno, el Ecuador en el 2016 le califiquemos de país estable. Entonces va a responder seguramente a sus compromisos de una manera estable. Luego ya caemos, es que yo siempre veo las cosas desde un punto de vista de proceso. Las cosas no aparecen de la noche a la mañana, sino vamos construyendo, creo que nuestra desgracia o nuestra felicidad, yo creo que sí. Y entonces, en el 13 de diciembre de 2018, 2 años después, de B3 estable nos califican a B3 negativo. Ya nos dice Moody's, señores, está calificado de riesgo, vemos problemas en el país. Y coincide con los ciclos económicos bajos. Yo mismo he explicado aquí en esta emisora el hecho de que la economía se cayó desde el 2015 en adelante por un problema de caída de precios internacionales del precio del petróleo. De $100 se cayó a 28, 30 dólares, la sobrevaloración del dólar. Tuvimos hasta un terremoto de Yapa, como decimos comúnmente, ¿no? Lamentablemente. Y así, entonces ya el 2018 ya nos bajaron esa calificación para decirme, usted cada vez muestra menos solvencia. Eso es, cuando me dicen calificamos menos, cuando me reducen la calificación me están diciendo que tengo problemas de solvencia. Y finalmente la noticia mala fue que este pasado 6 de febrero nos calificaron con la categoría CAA1, CAA1, que significa un país de alto riesgo. Entonces esto nos complica la vida, porque el país, no este gobierno, el periodo que estamos viviendo, quizás los próximos años, seguramente, o lo más seguro es que vamos a requerir financiamiento internacional y acudir a los mercados internacionales. Con esta calificación es como si yo tuviese muchas deudas, voy a un banco X y me dice, señor García, pero usted debe a mucha gente, no está bien calificado, así que vamos a ver. Le vamos a ayudar, pero la tasa de interés será alta. Entonces el Ecuador, al ser calificado así,
con esta calificación que menciono. Es una calificación muy técnica, se llama CAA1, es calificación de alto riesgo con respecto al cumplimiento. Y yo quisiera leer, porque Moody's nos dice por qué califica así, porque eso creo que debería la opinión pública. Claro, bueno, ya estamos en esto, a ver, cuéntenos por qué, qué pasa y qué podemos hacer, porque si entendemos el diagnóstico, lo más conveniente sería que de alguna manera busquemos qué alternativas. Yo no me puedo cerrar el crédito de mi banco, entonces hay que hacer algo para seguir sobreviviendo. Entonces lo que dice Moody's y el resto de calificadores de riesgo dice tres cosas básicamente. Dice, a ver, el Ecuador tiene serios problemas de crecimiento económico. Estamos estancados, no hay crecimiento económico y eso complica la vida, lo que hemos dicho aquí, a todos. Al gobierno porque no puede cobrar bien los impuestos, a la gente porque no podemos encontrar empleo y a las empresas porque no pueden vender, no hay a quien vender. O sea, entonces la primera parte, y es directa, ahí sí nos pega porque lamentablemente son aproximadamente 18 trimestres contabilizados desde el segundo trimestre de 2015 hasta el segundo trimestre del 2019, la economía apenas ha crecido a 0,4. La población crece 1.6% cada año. Por eso es que no hay empleo, por eso es que no se puede vender, por eso es que no podemos tener ingresos, por eso falta la liquidez. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que dice Moody's es, señores, ustedes tienen unas finanzas públicas bien complicadas. Y ahora nosotros sabemos, como esta gente a veces sabe más que el resto. Revisan las cuentas fiscales del Ecuador y dice, usted a partir del 2022 va a tener muchas cuentas por pagar. ¿Por qué? Por la emisión de bonos, por los compromisos. Y entonces, ¿sabe qué? Creo que usted tiene una economía muy complicada, tanto por el bajo crecimiento como por el tema de lo que se conoce esto de la insostenibilidad fiscal, los problemas fiscales, esta falta de ingresos, el tema de los egresos, reducir la inversión pública ha sido la estrategia que han tomado los dos últimos gobiernos, pero tiene unos costos. No podemos crecer, no podemos hacer obra pública, no podemos generar empleo. Y la tercera, esa sí ya es un golpe debajo, o sea, al hígado, ¿no? Que nos dice Moody's, señores, además nosotros vemos, lo dice casi textual, que el gobierno tiene problemas para pasar las reformas y los cambios que el país requiere. No tiene consenso político, no tiene fuerza política, vemos una dispersión política en la Asamblea y lo más seguro es que reformas económicas que el país necesita hacer no se van a poder dar, claro. Uno diría, bueno, pero ¿cómo especulan? Son entidades, yo diría, con mucho cerebro y poco corazón. Así son las calificadoras. No les interesa el drama del pueblo, no le interesa las circunstancias que estamos viviendo. Ellos abstraen que América Latina y el Ecuador vivimos en un contexto complicadísimo. Hasta hace poco había una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no es verdad? Hasta hace poco la Comisión Económica para América Latina, en uno de sus estudios recientes, decía, estos últimos 5 años de América Latina son los peores de los últimos 40 años. O sea, entonces, al final, yo lo que creo, para informarle a la opinión pública, a la gente que nos escuche, es, señores, estamos en problemas en el sentido de que desde afuera nos están calificando como un país de alto riesgo. Nos van a limitar el acceso al financiamiento, van a restringir la inversión extranjera de una u otra manera, porque también soy inversionistas del exterior. No van a venir acá con o me van a exigir con el riesgo, o van a exigir alta tasa de retorno. Entonces quiero ponerme un centro comercial y me digo, ¿y cuánto vas a ganar? 8% de rentabilidad. Ah, pero tu riesgo es lo que acabo de ver, el riesgo país está a 1040 puntos, que es otro indicador. Me va a decir, no, yo no voy, porque no puedo cubrir el riesgo. En fin, también esto afecta al financiamiento de la banca privada, que también los bancos privados piden crédito internacional, así como el gobierno, para sostener sus operaciones, porque hay operaciones de comercio exterior. Ecuador vende bananos, vende petróleo, vende alimentos procesados, nuestro cacao, en fin. Necesito sustentar eso con movimiento de capitales a través de la banca privada nacional, con la banca internacional. ¿Qué va a pasar? El coste va a ser más caro. Realmente es complicado. Yo por eso llamo la atención a las autoridades en el sentido y a la opinión pública, es que
Hemos iniciado la campaña lamentablemente muy adelantada, estamos muy adelantada la campaña política, pero creo que es necesario construir un par de consensos mínimos, si no, no vamos a salir vivos de esto, va a ser muy doloroso. Y pensar que un gobierno al día siguiente, el 2021, viene y cambia todo, eso no está bien, no es serio ese el problema también va a ser a partir de 2022, según estuve observando, ¿no? No será este gobierno, sino el siguiente gobierno el que tenga pero entonces, problemas. La economía no se va a parar al 2022, o sea, no puede cualquier candidato que diga, bueno, señores, esperemos al 2022 yo solución. No, porque va a ser más grave lo que hagamos o dejemos de hacer el 2020. Claro, pero las reformas que está proponiendo el gobierno y las reformas que quieren los organismos internacionales de crédito, ¿son las adecuadas, las propicias para sacar al país de la situación en la que nos encontramos? Tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional manifiestan que todo este conjunto de reformas van a permitir que el país vuelva al crecimiento en el 2021. ¿Será así? Entonces nosotros, desde el lado académico, algunos economistas decimos que no es así, que vemos la situación más compleja y que tal como vamos puede ser esta recesión más prolongada que se vaya al 2021, Pero al entonces, 2022. ¿por qué Moody's está proponiendo, a ver, ustedes no van a poder, hagan esto y van a poder salir de... Sí, porque, bueno, ellos manejan un lenguaje, ¿no? Los organismos internacionales manejan un mismo lenguaje, una misma lógica, ¿sí? En economía tenemos diferentes planteamientos, ¿no? Eso es conocido, no es una ciencia pura en donde uno diga, bueno, 1 más 1 es igual a 2 y aquí, señores, todos avanzamos, no es así, porque países como Ecuador con serios problemas estructurales, yo estaba viendo recientemente, en 20 años de dolarización, la canasta de exportación sigue siendo la misma. Petróleo, número 1, banano, productos pesqueros que se ha modificado un poquito, flores y nada más. Ahí se acaba. 20 Porque años. son productos primarios. Pues. Son productos primarios en general. ¿Y qué es lo que pasa? Se mueve como este resfrío de China, nos va a golpear muy duro a América Latina. El primer resfriado es Ecuador. En lo que ¿Por qué le vendemos a China? El primer producto, banano. El segundo producto, camarón. Se resfría China, nosotros nos va a coger una pulmonía, porque entonces yo lo que digo es, claro, muchos de estos son problemas de fondo, estructurales, el tema del desequilibrio fiscal, venimos arrastrando de un proceso largo, quizás desde 2015 en adelante, cuando se caen los ingresos, y mantuvimos un costo y un gasto fiscal bastante inflexible, ¿sí? Me parece que nos excedimos en burocracia también, en instancias que no aportan valor agregado o rentabilidad social. Y que hoy es difícil, yo también me pongo en los zapatos como padre de familia, ¿no? Que se cierre una oficina pública y la persona va al desempleo y no hay ninguna opción, ¿no? Entonces, tienen razón, pero también está lo otro, ¿no? La necesidad de que se encuadren bien en función de nuestras reales posibilidades, el tema fiscal. Me parece que en algún momento lo planteamos, se necesita una agenda consensuada en materia de financiamiento, es urgente bajar las tasas de interés. Yo estoy de acuerdo, por último, lo que pasa es que con el Fondo Monetario y el gobierno a veces se pierden, ¿no? Y también algunos amigos míos nos perdemos en el debate. Por ejemplo, gran debate, ¿cuántos miembros del directorio son del Banco Central? 5 o 6, y nos matamos. No, claro, es que uno dice 5, el otro 6. Yo por último digo, lleven, ¿qué quieren? ¿Cuántos quieren poner? Pero debatamos las funciones del Banco Central para que tenga real capacidad de controlar las tasas de interés. Claro. Incluso la palabra regular no significa hacer las cosas mal, significa poner unas reglas de juego para que la tasa de interés se adecue a los intereses de los sectores productivos y del propio sistema financiero. Claro. Pero esa lucha es imposible hacerla, ese debate es imposible porque el uno dice, hagamos esto, el otro dice, hagamos lo otro, y ahí nos anulamos. Pero eso les va a beneficiar incluso a ellos mismos porque se va a reactivar la economía y ellos son los que ganan. Pues. Exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, los expertos dicen, no hay regulación en realidad que impida que un banco extranjero venga. Metiéndonos en el tema de qué hay que hacer, me parece que el tema financiero bancario es importante. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos algunas regulaciones, por ejemplo, en materia de ICD, Impuesto a Salida de Divisas. Yo creo que hay que chequear eso para garantizar el negocio bancario. No es lo mismo que si yo
viajo a Disney World, tengo que pagar el 4% de impuesto. Está bien, hay que pagar, para eso me he ido. Pero en un negocio bancario, en donde usted recibe y manda dinero, ¿no? Le manda a la casa matriz, luego le devuelve, en fin, pues habrá que mirar y no rasgarnos la vestidura y decir, bueno, esa transacción no causa el impuesto. No ser inflexibles. ¿Para qué? Claro. Señores, pero usted tráigame el capital fresco, una banca especializada en pymes. Y otra cosa que quiero mencionar también, aprovecho esta prestigiosa emisora, nos preocupa muchísimo que los compromisos con el Fondo Monetario y con el propio Banco Mundial, como acabamos de ver, por ejemplo, están presionando mucho a las cooperativas de los segmentos 4 y 5. Son las cooperativas territoriales. Hay mucha presión, yo entiendo, y el mensaje es claro. Señores, aquí hay que trabajar bien, hay que hacer las cosas bien, con transparencia perfecta. Pero no exigirles tanto hasta, como dicen aquí, ¿no es cierto?, hasta aplastar, hasta matar a la iniciativa. La economía popular y solidaria, pues exactamente, y usted tiene en la economía popular y solidaria el tema financiero y el tema productivo. Claro. En el tema financiero yo creo que hay que llegar a unos acuerdos del país, de los territorios. Estamos pidiendo a esta entidad prestigiosa como Congope que nos apoye, ¿no es cierto? Porque también los gobiernos seccionales tienen que jugársela, tienen que entrar en el debate con respecto a las infraestructuras para tener servicios financieros. Claro. Cierra usted una cooperativa, cierra una sucursal, ¿qué pasa con el campesino en el territorio? Pues no tiene nada de servicio. Claro, no tiene absolutamente Entonces, yo creo que hay todavía espacio de combinar las cosas. Por eso me atrevo a decir, en el sentido de que hablando del crédito, la necesidad de reactivar la economía nacional, por ejemplo, por favor, que no se nos ponga la mano pesada contra pequeñas y medianas cooperativas que son sustento para la actividad económica en territorio. La gran banca, por último, no quiere estar en ese territorio. Yo entiendo eso. No genera utilidades. No genera utilidad. Entonces, bueno, entonces concéntrate en la parte urbana. Vamos al sector rural. ¿Qué necesito? Pequeñas, medianas, como digo, cooperativas de los segmentos 4 y 5. No significa, señor, usted haga lo que quiera. Cooperativas mal manejadas, politizadas. Sí, ellas no pueden seguir y hay que caerles con la ley. Hay que sanear. Hay que sanear. Eso pero de una forma democrática, consensuada, no ir pues al cargamontón y aquí se me acaban todos. No, me parece que eso por decirlo. En fin, creo que las dos noticias, tanto del riesgo país que se lo calcula a nivel internacional, como esta calificadora de riesgo de Moody's, nos deja mal predicamento. Creo que esto más bien es un llamado a no perder el norte del país o la brújula del país. Creo que necesitamos unos acuerdos mínimos, no importa quién llegue el 2021. Si hoy no actuamos bien, le va a ser muy complicado salir de esta al gobierno que llegue el 2021. Por tanto, por favor, trabajemos en unos par de consensos para sacar adelante esto nos va a complicar muchísimo la vida, es muy complicado lo que se ha anunciado en la prensa internacional en cuanto al riesgo país. Muchísimas gracias al señor economista Santiago García por estar acá presente en los estudios de Radio Pichincha Universal. Muchísimas gracias, señor economista. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a usted, amigo, por vuestra sintonía, y concluye acá la tercera emisión de Punto Noticias. Que tenga usted una muy buena tarde. Hasta luego.